La hostelería y el turismo, dos de los sectores más afectados por la pandemia, reclaman más ayudas. Y en esa petición les apoya el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, reclama al Gobierno nacional un plan de choque. Hoy he pedido al presidente del Gobierno por carta que se active un plan nacional de choque, de rescate, de apoyo al sector de la hostelería y del turismo en su conjunto, del que no nos apartamos desde la Junta de Castilla y León. Ayudas que palíen el desplome de los ingresos y los cierres. Bares, restaurantes, gimnasios y centros comerciales seguirán cerrados hasta el 3 de diciembre. Hasta esa fecha también se mantendrá el confinamiento perimetral de la comunidad. Buenos días, las restricciones se prorrogan porque las cifras de contagios siguen siendo muy elevadas, más de 1.800 casos registrados ayer en Castilla y León. Enseguida analizamos las cifras y aún resuenan hoy los ecos del Congreso tras la aprobación de la ley CELA. El Gobierno aprobó por la mínima su nueva ley de educación. El PP anuncia que buscará fórmulas para frenar esa norma en sus autonomías. Los presupuestos comunitarios siguen atascados por el veto de Hungría y Polonia. Los jefes de gobierno europeos siguen buscando soluciones para salir de este bloqueo institucional. En Castilla y León Televisión nos sumamos hoy a la campaña de UNICEF para concienciar sobre la importancia de la vacunación infantil. El año pasado, casi 14 millones de niños en el mundo no fueron vacunados. Y en cuanto al tiempo, nos espera un fin de semana de sol, pero también de frío. Francisco, buenos días. Así es, Pilar, las nieblas van a menos, cielos despejados, pero bajan las temperaturas. Ya hemos amanecido por debajo de los 3 o 4 grados en todas las capitales de provincia, con heladas en zonas de montaña. Por la tarde, lejos de esos 20 o 22 del miércoles, como mucho 12 o 14, y el fin de semana vamos a seguir en esta línea. Sol, pero frío. Y en deportes les contaremos la historia de Carlos Román González. El palentino, 4 veces mejor árbitro de fútbol en segunda división, regenta una empresa de máquinas de café. Luego conocemos su historia. Castilla y León mantiene las restricciones 2 semanas más. La comunidad seguirá cerrada perimetralmente hasta el 3 de diciembre a las puertas del Puente de la Constitución. También seguirá cerrada la hostelería, los gimnasios, los centros comerciales. Las consecuencias económicas para estos sectores son tremendas. El presidente de la Junta le ha pedido ya al Gobierno un plan de choque nacional que contemple ayudas directas. La hostelería, los centros comerciales y deportivos seguirán así otros 14 días, pero el Gobierno quiere sentarse con ellos para empezar a hablar de la desescalada cuando sea posible. Para darles un cierto grado de certidumbre y de previsión. Eso sí, sin poner fechas todavía. Ni el objetivo es el puente ni el objetivo son las Navidades. Esto ya lo hemos explicado. Nuestro objetivo es el control de la epidemia. Tampoco ve factibles ideas como estas. No veo un equipo de bioseguridad en un restaurante haciendo una toma para un antígeno. Diálogo para tender puentes y disposición a aportar ayudas directas. Hoy he pedido al presidente del Gobierno por carta que se active un plan nacional de choque, de rescate, de apoyo al sector de la hostelería. La Junta quiere que el Gobierno central aporte el 50%, la comunidad el 35% y las entidades locales el 15%. Y mientras tanto garantiza agilidad en las ayudas ya aprobadas. Que los hosteleros, que los comerciantes tengan concedidas esas subvenciones, van a poder ir con Iberaval a pedir el anticipo también de esas cantidades. En el puente de diciembre, asegura la consejera, cobrarán los complementos a los ERTE los 12.000 solicitantes que tienen derecho, una media de 500 euros, que llegan, eso sí, 7 meses después de aprobarse. El Gobierno regional quiere llegar a diciembre, a las fiestas de Navidad, con cifras de contagios contenidas. Las cifras del jueves nos sitúan en los 1.866 casos más, aunque es cierto que la incidencia acumulada ha bajado por debajo de los 900 contagios por 100.000 habitantes. Han fallecido, además, 44 personas más, 31 en hospitales, de las que 17 proceden de residencias, y en esos centros, en las residencias, han muerto 13 personas más, el peor dato de toda la segunda ola. Estamos en plena segunda ola de la pandemia y en nuestra mano está no llegar a una tercera, que podría ser incluso peor.
La cercanía de las buenas noticias con la vacuna nos haga pensar que estamos en una situación de menor riesgo del que realmente estamos. Evidentemente, si en estas fechas se produce una relajación, si en estas fechas se produce un incremento de contagios, tendremos seguro la tercera ola en enero y en febrero. Y la tenemos que evitar porque la segunda es peor que la primera y la tercera puede ser bastante peor que la segunda. La situación preocupa en la localidad segoviana de Cuéllar, donde en los últimos días han aumentado los contagios. Uno de los últimos brotes se ha localizado en esta residencia de ancianos, donde ya hay más de 40 casos positivos entre residentes y trabajadores, y 4 han necesitado incluso ser hospitalizados. Además, hay 35 casos en estudio. Suponen la mitad de los positivos de todo el municipio. El alcalde dice que la situación es alarmante y apela a la responsabilidad de los ciudadanos. Es cierto que hay una incidencia elevada, fundamentalmente también como consecuencia del brote en el centro sociosanitario, que no habían tenido nada y donde también yo creo que hay que decir que algo han tenido que haber estado haciendo bien. Y bueno, las conductas pues en un ámbito general yo creo que son buenas. Y en medio de toda esta situación nos encontramos con el hartazgo y el cansancio de los sanitarios. Y no solo por la pandemia, sino por la gestión de las administraciones. Miles de sanitarios han salido a la calle en Castilla y León para pedirle a la Junta que retire el decreto que modifica sus condiciones laborales. Acusan al Gobierno regional de estar jugando con la salud de las personas. Para los sanitarios es la gota que colma el vaso. Es que la gente está cansadísima. Muy desgastados y con muchísima preocupación. Y no podemos más. Se han concentrado en hospitales y centros de salud, en sus lugares de trabajo, donde están exhaustos, pero también en la Consejería de Sanidad. Allí reprochan sobre todo las formas. Todo lo que estamos luchando y lo mal que lo hemos pasado, no nos merecemos esto que están haciendo. Y se habla y no se impone por decretazo. Sacan fuerzas para aplaudir, aunque ya no sea momento para ello. No queremos los aplausos diarios, lo que queremos realmente es que se nos apoye. Este decreto da libertad para cualquier cosa. Si estoy trabajando en Segovia, que no me manden a León, a Burgos. No podemos cogernos días, nos quieren retirar las vacaciones. Y les acusan también de improvisar. Transcurrido 6, 7, 8 meses para haberlo previsto. Porque antes había más gente a la que llamar, ahora ya no la hay. Están yendo a otras comunidades. Todos los sindicatos piden la retirada de la norma. Se retira el decreto, pues desde luego creemos que esto no se va a poder solucionar así. Que no se negocia publicando decretos en el Vocil un sábado por la mañana. Y si no, volverán equipados, esta vez con pancartas y carteles. Las comunidades autónomas tienen que decidir si quieren o no test de antígenos en las farmacias, y desde el Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León insisten en que deben utilizarse protocolos que garanticen la seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales. Dicen que solo se logrará si trabajan de la mano con la Junta de Castilla y León. La farmacia es un establecimiento sanitario donde, evidentemente, con una serie de medidas, seguridad y demás, se puede trabajar perfectamente en un entorno sanitario. Pero insisto, si la Consejería lo considera necesario y con todos los protocolos. Y un día más repasamos la situación de contagios en nuestro país. España ronda los 15.000 contagios, aunque en el último día se han sobrepasado. 16.233 nuevos casos se han registrado. Además, se suman 252 fallecidos. Por comunidades, Cataluña avanza en su desescalada con la apertura de la hostelería. Desde el lunes 23, los bares y restaurantes podrán abrir hasta las 9:30 de la noche. En interiores, el aforo está limitado al 30% y las terrazas al 100%. El Ejecutivo regional ha tenido que rectificar en su medida inicial, que fijaba la hora del cierre a las 5:30 de la tarde y limitaba más los aforos. Nuestro país sigue a vueltas con el sistema de vacunación. El ministro Illa decía la semana pasada que en diciembre comenzará la campaña. Fernando Simón ha adelantado que en la interterritorial de la próxima semana comenzará a hablarse de esos detalles.
En cuanto al documento de vacunación, sí que en principio está previsto que a principios de la semana que viene ya esté el borrador, como se había informado previamente. Es un documento que nos va a permitir tener una estrategia de vacunación muy correcta, pero sí que es cierto que tenemos que conseguir que todas las comunidades, todos los actores en el proceso de vacunación se empoderen del documento y del proceso de vacunación. 2006 de 3 de mayo de Educación. Así celebraban las bancadas del PSOE y de Unidas Podemos que el Congreso dio ayer el visto bueno a la que es la octava reforma ejecutiva de la democracia. Es la conocida como Ley Celaá, que al igual que otros proyectos similares avanza en su tramitación, con división y polémica. Por la mínima fue aprobado en el Congreso ese proyecto de la nueva ley educativa. Al Gobierno, lo ha reconocido la propia ministra de Educación, le hubiera gustado tener más apoyos. El PP ya ha anunciado que intentará frenar los aspectos que considera más lesivos de esta norma en las comunidades donde gobierna. 7 años después de la LOMCE, nace una nueva ley educativa en medio de la confrontación por el derecho a la elección de centro de las familias. Esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades. La Ley Celaá retira el concierto a los centros que separen por sexos y la cesión de suelo público a la escuela concertada. La defensa de estos centros ha sido duramente criticada por el PSOE. Utilizar lamentable y vergonzosamente a los niños, a menores, con lectura de manifiestos. Eso es manipulación. Enfrentamiento también por el castellano, que deja de ser lengua vehicular en los colegios. Los secesionistas se van a ver reforzados y convierte la educación en una fábrica de votos. Con la LOMLOE, la religión no contará para la nota y en clase se tratará la educación afectivo-sexual, con la oposición de Vox. Porque condenan a estas clases sociales a recibir en la escuela una papilla infame. La reforma incluye un cuarto bachillerato más general, solo se podrá repetir 2 veces en la etapa obligatoria y da más autonomía en el desarrollo del currículum a los centros. Es una ley que avanza en equidad, es una ley moderna, porque es ante todo una ley plural. Aunque después de la jornada de hoy a Junts pel Cat no le queda esa sensación. Yo creo que esto es un fracaso un poco de todos. La octava ley educativa de la democracia tampoco ha logrado el ansiado pacto educativo. Desde la Junta de Castilla y León lamentan la aprobación de esa ley en el Congreso. Desde el primer momento, el Gobierno regional se ha mostrado en contra por cómo está planteada. Lo que más preocupa es que el sistema, aseguran desde la Junta, desde la Consejería de Educación, va a perder calidad pedagógica. Una ley que atenta contra los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y a su vez también por el Tribunal Constitucional, como es el derecho de la elección de los padres a elegir un centro educativo de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. No solamente es a estos derechos fundamentales, sino que no tiene en cuenta la cultura del esfuerzo ni la cultura del mérito, por tanto eso también empobrece el sistema educativo. Y al mismo tiempo que el debate se producía en el interior del Congreso, a las puertas se concentraba la plataforma Más Plurales para pedir también que se retirara esa reforma. Este movimiento tacha la ley de intervencionista, dice que atenta contra la pluralidad del sistema educativo y que pone en peligro a profesionales y familias de la educación especial y concertada. Para el domingo han convocado manifestaciones en varias ciudades españolas. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades, el portavoz de la plataforma Más Plural en Castilla y León defendía que la ley Celaá pueda generar guetos y señalaba así a los centros privados. También es verdad que en estos momentos tan de movimientos educativos y sociales, también hay una parte de la educación, la parte privada, que está a lo mejor frotándose las manos, ¿no? De dónde van a ir esos alumnos, por ejemplo. Habrá familias que económicamente se puedan costear una educación privada y a lo mejor centros privados aumentarán el número de alumnos. Algunos aspectos de la ley Celaá también inquietan a la RAE. En un comunicado, la Real Academia de la Lengua Española ha expresado su preocupación porque la reforma no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado, ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna. Por este motivo, esta institución se ha puesto a disposición del Gobierno para prestar asesoramiento si fuera necesario.
Y el Congreso de los Diputados ha aprobado también las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo y se inicia así el camino para modificar lo aprobado en 2013 por el Gobierno de Rajoy. Entre esas recomendaciones está la subida de las pensiones en base al IPC, la elección de los mejores 25 años para el cálculo de la pensión o el fomento de la permanencia de los trabajadores en activo. El texto sale adelante rechazando los 19 votos particulares que han presentado Esquerra Republicana, PP y Ciudadanos. Si hay que subir mucho, pues subirán mucho, y si hay que subir poco, pues se subirá poco, pero según el IPC. De todas maneras tampoco se pone mucho la subida, te quiero decir que una pensión media le vamos a subir 10 euros. Que tengas la oportunidad de elegir no sé cuántos años y siempre vas a elegir los mejores, pues bueno, tendrás una pensión más digna. El Tribunal Constitucional avala las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla. Se trata de uno de los aspectos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Los magistrados estiman que las fuerzas de seguridad pueden rechazar en la frontera a los inmigrantes que tratan de cruzarla ilegalmente, aunque matiza que debe hacerse respetando los tratados internacionales. La Unión Europea sigue sin lograr que Hungría y Polonia den su brazo a torcer y, por tanto, continúan atascados los fondos de recuperación que tanto necesitan países como España. Además, el gobierno esloveno se ha sumado a este veto a los presupuestos comunitarios de los gobiernos húngaro y polaco, que no quieren que el cobro de las ayudas se vincule al respeto al Estado de Derecho. Ha ocurrido en una videoconferencia programada para hablar de la pandemia y las vacunas. Los 27 tratarán de solventar este problema en la cumbre del Brexit del mes de diciembre. And for me it is equally important for the future of the European Union to have a budget and to uphold the rule of law. Nicht zu den einfachen Problemen, die zu lösen sind. Das ist ein schon sehr ernsthaftes Problem, was wir zu lösen haben, und deshalb kann ich da jetzt auch nicht spekulieren. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, viaja hoy a Marruecos para intentar que el país vecino ayude a frenar la crisis migratoria que sufren las Islas Canarias. Mientras, el archipiélago sigue recibiendo más pateras como esta que ha llegado a la isla del Hierro. Más grave es la situación en la isla de Gran Canaria. Más de 1.700 inmigrantes siguen hacinados en el puerto de Arguineguín, aunque se va aliviando poco a poco su situación con traslados al campamento que ha levantado el ejército. Renault ha pactado con los sindicatos en Francia el despido de 2.500 trabajadores. Se ha conocido en el día en el que se han retomado las negociaciones para las plantas españolas. Los sindicatos han presentado su contrapropuesta. Y la dirección ya se ha pronunciado sobre esa contrapropuesta que está muy alejada de un posible acuerdo. Son casi 200 iniciativas relacionadas con el empleo, el salario y las condiciones laborales. Los sindicatos argumentan que no supondrían ningún coste, pero sí una mejora para los empleados. Quieren saber el plan de futuro para las plantas que ha visitado hace unos días el consejero delegado Luca de Meo. Ha venido a influir en la negociación del convenio colectivo. A nosotros, a Comisiones Obreras, no nos condicionan las declaraciones del nuevo CEO. Hemos instado a la dirección esa que tiene que clarificar el futuro de las factorías en Renault España en unos momentos como los que estamos. Es una inquietud que tenemos los trabajadores. La ampliación de las jornadas, la reducción de salarios, las categorías de base, son líneas rojas que nosotros en ningún caso estamos dispuestos a negociar. Sobre la competitividad que menciona la empresa, decir que ya somos lo suficientemente competitivos. En España tenemos un ratio de producción de 18 vehículos por trabajador. El Gobierno quiere que el lobo tenga la misma protección en todo el país y que elimine el estatus cinegético del que actualmente tiene en el norte del Duero. El consejero de Medio Ambiente de la Junta asegura que es una medida equivocada, muy lejos del interés general del medio rural. Castilla y León seguirá batallando para evitar que salga adelante este borrador que ya se ha presentado a las comunidades. Exigimos respeto
respeto a los intereses generales de nuestras comunidades, porque aquí lo que se está protegiendo son los intereses muy particulares de alguna asociación ecologista extrema y desde luego urbana y que desconoce totalmente los intereses y desconoce totalmente qué es el medio rural, y se está haciendo un flaco favor a intereses generales de nuestras comunidades. Al lado de mi oficina había una máquina de café y la oía sonar todos los días cuando iban sacando cafés. Entonces, un día se me ocurrió anotar los cafés que se vendían. Y es en ese instante cuando el exárbitro Carlos Román González empieza a diseñar un plan de negocio. El palentino dirigió 8 años en segunda. 4 de ellos fue elegido el mejor de la categoría, pero nunca llegó a ascender. Ahora la crisis del COVID-19 afecta a su negocio, una empresa de máquinas de café, pero él mantiene una actitud positiva. 4 veces mejor árbitro de segunda división en los 90 y los 2000, el más laureado en esa categoría, es Carlos Román González. Cuando estás en el mundo del arbitraje parece que todo son jugadas polémicas, tanto dentro como fuera, pero una vez que esto ha pasado, la verdad que lo recuerdas con mucho cariño. Tras retirarse fue delegado arbitral y ahora gestiona una empresa de máquinas de café. Al lado de mi oficina había una máquina de café. Un día se me ocurrió anotar los cafés que se vendían y valoré la posibilidad de montar una empresa de vending. Dirige una empresa puntera, pero las consecuencias de la pandemia también afectan a su negocio. El teletrabajo te afecta mucho, evidentemente hay mucha gente trabajando en casa que no va a tomar café a la empresa, y luego las empresas, pues muchas de ellas están notando también la ausencia de ventas y lo notamos nosotros. Pero Román González sigue al pie del cañón. En 5 minutos estoy ahí, ¿eh? Vale, ¿de acuerdo? Vale, un abrazo, hasta ahora. Disculpad, si queréis acompañarme podéis venir, tengo una pequeña avería que resolver. En primera línea tiene claro lo que le pide a 2021. Mucha salud y el trabajo seguro que viene con la salud. ¿Y buen café? Buen café también, por supuesto, eso ya lo tenemos, ¿eh? Eso no hay que pedirlo. Acostumbrado a las protestas o a la tensión, hoy Carlos Román González facilita los momentos de tranquilidad. Muy buenos días, siguen bajando los termómetros. Hoy en Castilla y León hemos tenido 5 de las 10 temperaturas más bajas de toda España. Hasta los 3 grados bajo cero han bajado en Palacios de la Sierra, en Burgos, y en general en toda la comunidad hemos amanecido por debajo de los 5. Por la tarde vemos como lejos de los 20 o 22 que tuvimos antes de ayer. El miércoles nos quedamos como mucho en 12 o 14. Perdemos casi 10 grados en apenas 2 días. Además se levanta viento del noreste que va a soplar con más intensidad y nos va a dejar sensación térmica todavía más baja. Nos espera un fin de semana de cielos poco nubosos, con frío por la noche y a primeras horas y tardes de 14 o 15 grados, lo normal para la época del año después de unas tardes primaverales. Gracias, Francisco. Que ningún niño del mundo se quede sin vacunar. UNICEF, con la campaña Pequeñas Soluciones, hace un llamamiento en mitad de la actual pandemia para que las campañas de vacunación mundiales no se olviden y que las enfermedades infantiles erradicadas, ahora en el primer mundo, lo estén en todo el planeta. Cada minuto las vacunas salvan a 5 niños de la muerte, a 3 millones al año. UNICEF hace un llamamiento para que las campañas de vacunación mundiales no caigan en el olvido, arrastradas por la actual pandemia. No podemos dejar de hacer nada, y menos vacunar, por una pandemia de otro tipo. En 2019, casi 14 millones de niños no fueron vacunados. La cobertura mundial de inmunización frente a enfermedades como el sarampión, la difteria, el tétanos o la tosferina se ha estancado en un 85%. Y ahora, más que nunca, el mundo sabe lo importante que es disponer de vacunas. Cuando esta pandemia nos dice no podemos parar esta enfermedad porque no tenemos vacunas, nos damos cuenta de qué importante fue en su día la vacuna contra el sarampión, contra la difteria. La campaña Pequeñas Soluciones de UNICEF mantiene vivo ese recuerdo y previene también de que vacunar en el primer mundo es una garantía para que enfermedades ahora olvidadas nunca regresen. Alcanzamos así las 9 menos 5 de la mañana, hacemos una pausa y volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.